17 февраля. Слышно? Киев пытался силовым способом Se acabó la guerra. Bueno, eso dicen algunos. Y otros dicen que al contrario, las cosas se están poniendo mucho peor. Vamos a analizar hoy esta madeja, este tejido, esta maraña de mentiras, verdades, medias verdades, fake news, mentiras, propaganda, verdad. Todo se mezcla y el resultado es lo peor. No los de arriba, sino que los pueblos sufren de desesperanza, de angustia, y de eso se trata, de analizar por qué está pasando esto. Soy Roberto Lamadrid, y esto que no me cansaré de decirlo y que ha sido suyo y que ya son más de 9 años, gracias a usted, detrás de la razón. Comenzamos. Se informa que Rusia retira tropas de la frontera con Ucrania. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Estados Unidos, la OTAN y aliados dicen que Rusia está mintiendo. Dicen que el plan de Putin es quedarse con Ucrania. They have enough troops and enough capabilities to launch a full-fledged invasion of Ukraine with very little or no warning time. And that is what makes the situation so dangerous. We have seen the opposite. In recent weeks, and even in recent days, more Russian forces, not fewer, are at the border, and they are moving, concerningly, into fighting positions. This is cause for profound concern. Mr. President, how high is the threat of a Russian invasion right now? It's very high. My sense this will happen within the next several days. Mientras usted le cree o no le cree a Estados Unidos y sus amigos, lo que es real y muy real es que el Parlamento de Rusia le está pidiendo a Putin que reconozca ya la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, que son la parte este de Ucrania, lo que contradice los acuerdos de paz de Minsk. Aunque Putin dice que no quiere guerra con Estados Unidos. По поводу, хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса. Para Putin, quien viola el acuerdo de Minsk es Ucrania. Rusia, además, se burla de los pronósticos de Estados Unidos y la OTAN, que afirmaban que Rusia invadiría el miércoles de esta semana. К сожалению, для многих западных средств массовой информации та самая война опять не состоялась. Да, они пытались сделать все, чтобы она состоялась. И, возможно, вот у них на страницах их газет бои были нешуточные. Но к реальности это не имеет никакого. Aún así, Estados Unidos insiste que un acto de agresión de los contrarios es bastante probable en las próximas horas.
El grave problema es que Rusia dice exactamente lo mismo, que un acto de agresión de los contrarios es bastante probable. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias a usted y por recomendación de uno de nuestros invitados de hoy, Francisco Fernández Cruz Sequera. Pues síganos en el podcast, que de hecho fue recomendación de él, iVoox. Es un podcast en donde usted nos puede escuchar. Ahí, si usted no tiene tiempo, no puede ver las imágenes y no quiere perderse ninguno de los rincones de Detrás de la Razón y de lo que dicen nuestros expertos, bueno, pues puede ir manejando su coche o puede hacer otras actividades y solo escuchar el programa en iVoox, búsquelo por ahí. Y también lo invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que cada vez somos más, a pesar de la censura de YouTube, de que nos ha cerrado canales y quitado programas, pues somos más, y todo esto es porque gracias a usted este programa puede seguir subsistiendo de una manera totalmente independiente, donde no somos pagados absolutamente por nadie más que por la sed de llevarle a usted los elementos, no la verdad, los elementos para que usted pueda discernir cuál es la conclusión que a usted más le acomoda o que a usted más ve con claridad, que eso es lo importante. Vamos a recibir a nuestros invitados de hoy. Francisco Fernández Cruz Sequera, escritor, abogado, investigador, analista geopolítico, y que además lo plasma en sus libros. Ahí veo ya muchos libros más que ha escrito. La fría sombra de la muerte, Casos fríos, vamos por varios de tus libros que la gente tiene que leer sin duda. Y que ahí nos cuenta de forma muy específica lo que está pasando en el mundo y cómo afecta sobre todo a la realidad individual de cada uno de nosotros. Te agradezco mucho, Francisco Fernández Cruz Sequera, que estés aquí. Gracias, hermano, un abrazo grandote. Y Jorge Santa Cruz, gran periodista, que te vemos con mucha admiración cómo haces periodismo a fondo desde hace muchísimo tiempo, metiéndote ahí con los narcos y denunciando a todos los gobiernos corruptos. Muchísimas gracias, Jorge, y que además es académico y enseña el periodismo. Jorge Santa Cruz, gracias a los dos. Y bueno, pues comienzo contigo, Francisco. A ver, voy a hacer una pregunta así, muy simple, ingenua, quizá pues muy tonta. Bueno, a lo mejor siempre hago preguntas muy tontas, pero de eso se trata, desde la ingenuidad, desde la inocencia, no es que sea inocente, pero desde la inocencia o del no saber, poder empezar a plantear esto. ¿Por qué tanto show, Francisco? ¿Por qué tanto show entre Rusia y Estados Unidos si nunca se van a pelear? Bueno, todo es posible. A mí me gustaría poner en antecedentes, bueno, lo primero es saludarte, mandarte un abrazo a ti, otro a Jorge, y alegrarme de estar con vosotros otra vez y de tener ocasión de volver a meterme con la gente a la que no le gustamos los españoles. Se lo estaba diciendo a Jorge antes de antena, digo, hoy me lo tengo complicadísimo para volver a sacarles el tema del oro de Cortés para fastidiar. Entonces no sabía cómo hacerlo y ahora que empezamos, pues ya empezamos fastidiando en mi línea. Que lo no te oyen bien. Que lo de, no, ni yo a ellos, bueno, es que no entiendo qué me ha preguntado. No se entiende. Ahora sí me escuchas, ¿verdad? Ahora sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, te preguntaba, ¿para qué tanto show entre Rusia y Estados Unidos si nunca se van a pelear? Bueno, yo estoy de acuerdo con Jorge, la culpa es de Cortés, que como diría el querido presidente de México, el señor López Obrador. Dicho esto, y ya para que así me llamen de todo en los comentarios, pues ya me puedo meter con el tema tranquilamente. Gracias, Jorge, por la idea, ha sido muy buena. Bueno, aquí tenemos que ver el tema en su profundidad. Vamos a contar con que al menos el 50% de la audiencia pasara por alto de lo de Cortés, luego pasara por alto lo de meterse conmigo, si soy más guapo o más feo, y a lo mejor prestan atención a entender de qué va esto. Vamos a hablar para ese 50% de gente que no vive en el siglo XIX o en el XX.
Aquí lo que ocurre es muy sencillo. El verdadero pleito no es Rusia-Estados Unidos. El verdadero pleito es América-Europa. Porque no nos olvidemos, aquí la cuestión está en que una Europa cada vez más independiente y de Estados Unidos es lo último que los Estados Unidos desean. Ha habido un proceso de interdependencia entre Europa y Rusia a partir de la recuperación, que no invasión, ni anexión, ni nada raro de Crimea. La península de Crimea ha sido tradicionalmente no ucraniana, sino rusa. Y solamente a partir del periodo soviético en el que se le anexa a la República Soviética de Ucrania, aparece como tal al momento de esa independencia y en principio no tenía por qué haber dado más problemas si se hubiesen respetado los acuerdos del año 97, en virtud de los cuales Estados Unidos y la OTAN se comprometía a no desplazar, a no integrarse a no integrar los países de Europa del Este dentro de la alianza militar. Una alianza militar que supuestamente se había planteado frente al agresor comunista, pero que si ya no existía, pues no había agresor comunista, no había necesidad. Pero la OTAN se reinventa para convertirse en una alianza militar al servicio del designio imperial de los Estados Unidos y muestra su verdadero rostro, que no es el anticomunismo, sino que es la determinación del enemigo geopolítico del gran imperio continental de esa isla que son los Estados Unidos. A partir de ahí, Europa va generando una serie de necesidades, sigue representando el 25% del Producto Interior Bruto del mundo y tiene unas necesidades de consumo energético que cada vez más suben en su coste porque hay nuevos demandantes de hidrocarburos y nuevos demandantes de energía, como son todas las potencias emergentes de Asia. Lógicamente eso aumenta el precio y también aumenta la necesidad de suministro. Bien, ¿cuál es el escenario? El escenario es que se crean una serie de gaseoductos, tanto por el mar Báltico como por el mar Negro, que son los que suministran a distintos lugares de Europa, tratando de minimizar costes y de eludir riesgos. Se crea el Nord Stream 1 por el mar Báltico, que va desde Rusia hasta Alemania. Alemania consume el 40% del gas que consume, es gas ruso. Y a la vista de la demanda que se plantea, los rusos plantean la construcción del Nord Stream 2. En el mismo momento en el que Estados Unidos detecta esta situación, no quiere asumir de ninguna manera una independencia energética de Alemania y del resto de los países periféricos de Alemania de la Unión Europea. Por lo tanto, tiene una doble lectura. Si ese Nord Stream 2 entra en funcionamiento, el gasoducto que cruza Ucrania deja de funcionar, dejan de cobrar la cantidad ingente de dinero que cobran por el tránsito de ese gas y además otra cuestión. Ucrania es absoluta y totalmente dependiente de Rusia en cuanto al consumo de gas, al igual que lo son los países bálticos. En este escenario energético también hay un escenario, si se quiere, que a mí me recuerda en gran medida a lo que fue el polvorín balcánico de principios del siglo XX en Europa, que es una realidad, que es la multitud de minorías de cultura, minorías rusas, que dado el peculiar derecho de nacionalidad ruso, no tienen la nacionalidad rusa, pero tampoco tienen la nacionalidad de los países huéspedes en los que viven, como son los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, la curiosa, por ejemplo, República de Transnistria, en la que todavía vive la Unión Soviética de alguna manera, que jurídicamente forma parte de la República de Moldavia, pero que en la práctica es un país completamente independiente. Y así nos ocurre. Y al mismo tiempo todo esto se combina con la xenofobia habitual entre europeos, porque hemos sido un continente que ha guerreado entre nosotros mismos, pueblo contra pueblo, valle contra valle, comarca contra monarca y reino contra reino desde siempre. Este siglo XX, esta segunda mitad del siglo XX, ha sido un periodo de paz desconocido para los europeos. Entonces, dentro de esta Europa, los polacos, que tienen media Polonia en Rusia y que tienen media Alemania adentro, pues odian a los inferiores
ucranianos, pero al mismo tiempo están en la OTAN, pero no tienen ninguna gana de enfrentarse a los rusos por culpa de los ucranianos, porque también detestan a los rusos y no mucho menos ni mucho más de lo que detestan a los alemanes. Y al mismo tiempo lo que era la Prusia Oriental sigue siendo rusa. Entonces se mezclan aquí la cuestión geopolítica, los intereses imperiales de Estados Unidos, las viejas rencillas de xenofobia europeas, con una circunstancia como es la necesidad estratégica de Rusia de obtener puertos de aguas calientes. No hay salidas al mar desde Rusia, no las ha habido nunca. Por el norte, el estrecho de Skagerrak, entre Dinamarca, Suecia y Noruega, es un cuello de botella. Y el segundo lugar de paso obligado es la colonia americana que llamamos Reino Unido, al norte, el Mar del Norte. Por ahí es muy difícil que salga una flota. Tartus en Siria apenas es una base de apoyo logístico, y el canal del Bósforo entre Turquía y Europa está administrado jurídicamente por Turquía, que no nos olvidemos, de alguna manera sigue siendo también parte de la alianza militar de la OTAN. Y por si fuera poco, volvemos a tener el canal de Sicilia y el estrecho de Gibraltar. Es decir, las posibilidades de salir al Atlántico para la flota rusa del Mar Negro también es harto remota. Las opciones en el Pacífico, pues verdaderamente son complicadas, porque tienen un competidor geopolítico que es China, en el que China es muy celosa del mar meridional, pero al mismo tiempo tenemos Japón, que Japón reivindica parte de las Islas Kuriles ocupadas por Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, la nueva ruta del norte, el deshielo, está permitiendo que se atraviese una nueva ruta que podría ser incluso comercial por el norte. Lo que antes eran hielos eternos ahora mismo no lo son, y plantean también nuevos escenarios, bueno, que tampoco sabemos a dónde nos pueden conducir. Imaginemos por un instante qué ocurriría si de repente se pudiese cruzar en barco de la Siberia rusa a Canadá por el norte. Sería un escenario completamente nuevo. Hasta ahora eso no era posible, los polos no existían. Pero ¿qué ocurriría si empezasen a existir? Si fuesen transitables, bien fuera de forma naval o a través del hielo. Pues también crea un nuevo escenario. Todo esto hace que Rusia tenga unas necesidades estratégicas de seguridad que son clarísimas. La seguridad es un concepto indivisible. No me puedes poner un misil hipersónico a 4 minutos de Moscú. Observemos la reacción de la crisis de los misiles en Cuba en el año 63 y no era el caso. Rusia necesita, para tener una esfera de seguridad, 20 minutos de distancia de los misiles de la OTAN. No los tiene. Entonces, si tú arrinconas a un país, es muy probablemente que ese país reaccione. En este caso, si observamos movimientos reales de agresión hacia Rusia, hoy, si me permites decir la fecha de grabación, es 17 de febrero de 2022. A lo largo de la mañana del día de hoy, de la mañana europea, ha habido 4 contactos con 4 bombardeos en la zona de contacto de las repúblicas del Donbass con Ucrania. Ha afectado una guardería en el lado ucraniano, en el que el verificador de los cumplimientos de Minsk, de los acuerdos de Minsk, dice que tanto unos como otros han roto el alto el fuego de los acuerdos de Minsk. Es decir, no tenemos una historia de buenos y malos, de agresores y agredidos. Aquí todo el mundo es agredido, todo el mundo es agresor, porque son muchas cuestiones las que están en juego. Probablemente, fuera de la histeria y de la campaña mediática y del alarmismo forzado que están provocando Occidente para ver de qué manera hacen la gran carambola. Provocamos un conflicto de cualquier manera, Rusia reacciona, invade de algún modo que nunca sería completo Ucrania, eso justifica las sanciones y convierte a todos los europeos en clientes del complejo industrial militar norteamericano y además en nuevos clientes para el gas licuado llegado desde Estados Unidos, el gas de pizarra. Oye, pues nos ha salido redondo. Y además hemos cohesionado la OTAN porque les hemos metido miedo a todos los países del este europeo. Fantástico. Para eso pusieron a Biden y para eso desmontaron a Trump, aunque algunos no lo entendieran. Oye, pues es el negocio redondo, porque entonces sí, Rusia invade un poquito,
pues eso aplaude Estados Unidos, aunque no públicamente, ¿no? Porque entonces les dice a los europeos, mira cómo es de malo Rusia, ya invadió un pedacito, pues ahora ponte las pilas, como se dice en muchos países, y ármense. Sanciones. Bueno, Sí. perdóname, de hecho han servido 8.000 toneladas de munición a Ucrania y el Reino Unido le ha concedido créditos a Ucrania para que Ucrania pueda comprar armamento en el Reino Unido. Es decir, esto no es una cosa que va a pasar. Ese armamento esos créditos han sido concedidos en septiembre y en octubre pasado. Entonces, no es una cosa de futuro, ya es un hecho, es un negocio, y además de ser un negocio la cuestión del armamento, el gran negocio es que no funcione el Nord Stream 2, que Alemania tiene que autorizarlo ahora, en marzo. Evidentemente, ese sería el gran negocio, que de repente Alemania comprase el gas de pizarra norteamericano licuado y luego, y claro, con las complicaciones que eso tiene. Ejemplo, el gas licuado tiene que ir a determinados puertos, no va a todos los puertos, no son barriles que se descargan. El gas licuado tiene que conectarse a un sistema que permita su regasificación y, por ejemplo, en el caso español hay 4 puertos que lo permiten, pero no hay ninguna gaseoducto español que comunique con Francia. Hay uno muy pequeñito desde el puerto de Bilbao, pero que no daría abasto para satisfacer las necesidades francesas y alemanas. Y en Italia tiene 2 puertos más, en Holanda tienes otro y poquito más. O sea que es que el problema que le plantea Europa es de una dimensión inmensa desde el punto de vista de una recesión económica. Sí, y más con las facturas que tú mismo pagas allá en Europa de luz y todo eso. Bueno, para la próxima pregunta, solo puntualizar perfectamente, porque al principio dijiste, esto no es entre Rusia y Estados Unidos, sino entre América y Europa. Y entonces, si es entre América y Europa, bueno, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué no está Estados Unidos? Solo esa pequeña precisión. Voy contigo, Jorge. La misma pregunta, porque quiero saber tu opinión. Bueno, ¿para qué tanto show? Porque finalmente en los medios de comunicación sí el terror es evidente que lo quieren meter. Hoy una superguerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, y el mismo Putin dice nosotros no queremos esto, y Biden saliendo hace una hora a una alta probabilidad. ¿Por qué tanto show si nunca se van a pelear ellos dos? Sí, Roberto, querido, muchas gracias, saludo y le mando un abrazo a Francisco, a todo el equipo y a la audiencia sobre todo. La exposición que hizo Francisco ha sido brillante, ha sido redonda, ahora está de moda la palabra holística, ¿no? Cubrió los 360 grados del problema. Con base en lo que él ha dicho, me atreveré a hacer algunas reflexiones. Digo, con base porque estoy totalmente de acuerdo con él. Sé que no es una posición de debate, pero sé que es una posición de análisis. Y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué entre América, Europa? Porque finalmente en el continente americano y en el continente europeo, euroasiático, se mueven fuerzas que se oponen abiertamente a que continúe el dominio imperial de quienes rigen en este momento a los Estados Unidos. Y que no son, y aquí también retomo lo que decía Francisco, no son las fuerzas que encarna Donald Trump. Por cierto, a ver, Ucrania no es el foco del problema desde la humilde perspectiva de quien habla. Ucrania es simplemente, dirían los médicos, es simplemente uno de los síntomas del síndrome. Ándale. En realidad, a juicio de un servidor, lo que los globalistas que están enquistados en la Casa Blanca
en el Partido Demócrata y en algunas posiciones del Partido Republicano, lo que esos globalistas temen es que finalmente sean desplazados a nivel de Europa y a nivel de América, vamos, incluso a nivel de África. Vean lo que acaba de suceder entre China y un país africano interesante. Bueno, pero cierro ese paréntesis. Hablaba Francisco del tema del gas. El gas de Estados Unidos, de Europa, obtenido por la fracturación del suelo, obtenido por el llamado fracking, es mucho más costoso que el gas licuado natural que provee Rusia a través, por ejemplo, del Nord Stream 1 y que podría proveer a través del Nord Stream 2. Una de las medidas que impuso el régimen globalista enquistado en Washington, porque creo que no todos los estadounidenses comparten esa visión, pues no toda la gente de Estados Unidos. Lo que impusieron los Estados Unidos o los gobernantes de Estados Unidos a Europa es que tuvieran que consumir de manera obligada el gas de lulitas, el gas de fracking, en el cual solo Europa tiene solo 26 puntos de distribución y, insisto, es más caro. Un 300, un 400% más caro que el gas ruso. Hasta aquí la razón podría ser meramente económica. La primera presión contra Rusia luego de que Crimea se reincorporó a la madre patria fue que Ucrania cerrara los gasoductos que desde Rusia suministraban gas a Ucrania y de ahí se derivaba una telaraña, con perdón de la expresión, para surtir a los clientes europeos occidentales de Rusia. Además, Ucrania, como medida de rechazo, de venganza por la incorporación otra vez de Crimea a Rusia, dejó de pagar ingentes contratos al gigante ruso del gas que se llama Gazprom y le cerró la llave a Rusia. Entonces, Rusia, que por cierto ya también tiene asegurado el suministro de gas natural a China, atención con esto, se acaba de dar a conocer hace unas cuantas horas, así Rusia, entonces, ante la represalia gasística, llamémosle así, ante la represalia energética de Ucrania, construyó el gasoducto Nord Stream 2 por debajo del Báltico para llegar a Alemania. Entonces, de aquí salto a la posible, probable más bien, más que posible, probable consecuencia. ¿Qué sucedería, Roberto, Francisco, gentiles amigos, si Alemania se decide por adquirir el petróleo ruso, que es 300 o 400% más barato que el de los Estados Unidos? Gas, ¿no? Gas. El gas, no sé qué dije, perdóname. Petróleo. El gas ruso, no sé qué dije, perdóname. Bueno, sí sé lo que dije, me equivoqué. No vayan a decir, Jorge, no sabes ni lo que dice. No, no, fue un lapsus. A ver, y todavía voy más allá. Que Alemania, con el potencial industrial que tiene, con el potencial financiero que tiene,
rompe su dependencia del gas que tiene hasta el momento con los Estados Unidos. Sería una forma de empezar a recuperar soberanía. Un siguiente paso, el pedir al Pentágono, al Departamento de Estado, a la Casa Blanca, que comience a llevarse sus fuerzas a casa. Y si hay una sociedad entre Alemania y Rusia, se desactivan o merman en buena medida los acosos bélicos, los amagos bélicos que representan multimillonarias ganancias para Lockheed Martin, para Boeing, para Raytheon, para BAE Systems, etc. Pero en la ecuación debemos de tomar en cuenta a Alemania. Porque finalmente otra nación europea, o para ser más precisos, otro gobierno europeo que se ha mostrado activo es el de Francia. Macron se reunió con Putin. A lo que quiere llegar su servidor es a que lo que el modelo globalista trata de evitar es que Alemania y Francia es la primera potencia nuclear del continente europeo, o sea, del macizo continental, Francia. No digo del mundo, solamente de Europa. No cuento a Inglaterra, bueno, al Reino Unido, porque es una isla, ¿no? Pero del macizo continental, Francia es la principal potencia nuclear. Y Alemania es la principal potencia industrial y financiera de Europa. Si Putin logra una alianza con Francia y con Alemania, se expediría el acta de defunción del globalismo unipolar. Ahora, Francisco hablaba, y qué ventajoso soy, es culpa de Cortés, Francisco, que yo me apropie de tus razonamientos, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Gracias. Hablaba de América. Correcto. Bolsonaro. Es tremendo ese viaje a Moscú, ¿eh? Viste tú. Pero antes del de Bolsonaro estuvo el de Alberto Fernández. ¿Sí? El de Alberto Fernández. Bueno. Argentina tiene, por ejemplo, un litigio con una de las potencias europeas, anglosajonas, calvinista, que es la de Inglaterra. Imagínate que Argentina no solo sea apoyada en materia de salud, en materia de inversión por parte de Rusia, en materia de deuda externa, que Rusia pueda instalar una base en Argentina apuntando a las Malvinas. Además, con la riqueza tan vasta que hay en el Polo Sur, en la Antártida. Ahora, imaginemos que Bolsonaro, que nada tiene que ver con la postura ideológica globalista de Biden, sino que se acerca más a la postura nacionalista, nacional sionista de Trump. Imaginemos que Brasil, que es la principal potencia económica del continente americano, estreche una alianza económico-financiera y quizá militar con Rusia. Eso quiere decir que el globalismo empezaría a ser acorralado.
Cuando Bill Clinton, Bill con B grande, cuando Bill Clinton era presidente, proclamó su programa de ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Es decir, era como que la renovación de la doctrina Monroe de 1823. Y era decir, pues, las Américas finalmente están bajo la égida de la élite que gobierna Washington, etcétera. Y en ese momento Europa estaba supeditada también a los Estados Unidos. Pero ahora Rusia no solo tiene buenas relaciones con Argentina o con el gobierno de Argentina, con el gobierno de Brasil, cuenta con el apoyo indiscutible de Venezuela y me atrevo a decir que podría en un momento dado incorporarse Nicaragua para jugar un papel fundamental con un proyecto de canal interoceánico en la parte más angosta del triángulo, abajo del triángulo norte, de El Salvador, de Honduras y de Guatemala. En síntesis, porque ya me extendí, lo que está en juego es si prevalece el modelo unipolar o si con esto el modelo tripolar se consolida, teniendo a dos presidentes que son a su modo cada uno y que en este momento son aliados, después quién sabe, teniendo a su modo a dos presidentes emergentes muy poderosos. Me refiero a Putin en Rusia. El nacionalismo de Putin estorba al globalismo de Biden, los Soros y demás. Y al presidente chino Xi, también nacionalista a su manera, con base en una amalgama ecléctica de confucianismo, socialismo, comunismo, con su vertiente maoísta, etcétera, que entonces dejaría a los globalistas que están en el poder en Washington, pues en uno de los tres rincones del planeta, ¿no? Yo solamente termino. Marx, yo no soy marxista, por supuesto, y tampoco soy partidario del comunismo, pero Marx soñaba con que el comunismo emergiera, germinara en Alemania y luego se expandiera por Europa así y trabara una alianza con Rusia. Entendía el potencial de la nación más industrializada de ese momento y el poder de la nación más grande territorialmente hablando del planeta. O sea, en ese sentido Marx, claro que tenía razón. Lo que vemos ahora son esos escarceos. ¿Quién ganará? Es difícil hacer un pronóstico, pero me atrevo a decir que no tendremos guerra, porque la señora Wendy Sherman ya lo dijo. Wendy Sherman es subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, es la segunda de Blinken. Pero es bien poderosa. Es muy poderosa. Es la que fue a Ginebra hace poquito más de un mes, Roberto, hace como 5 semanas, Roberto Francisco a Ginebra a reunirse con el vicecanciller, con el viceministro de Exteriores de Rusia. Wendy Sherman dijo con todas sus letras, una guerra nuclear nadie la gana. Todo entonces se reducirá a conflictos focalizados, tal y como ocurrió en la Guerra Fría. Dudo que lleguemos a un clímax como el de octubre de 1962. Y termino. Por lo demás, Putin tiene razón en 2 cosas. Bueno, en 3 cosas. Una, el 9 de febrero de 1990, James Baker, secretario de Estado, se comprometió de palabra ante el último presidente de la Unión Soviética, yo no soy prosoviético, Mikhail Gorbachev, a que la Alemania reunificada
dejaría desmilitarizada la parte este, la de la República Democrática Alemana. No solo no pasó eso, sino que el 27 de mayo, y lo mencionó Francisco, el 27 de mayo de 1997, se firmó el Acta sobre Seguridad y Cooperación entre Rusia y la OTAN. Y la OTAN y su jefe, el gobierno de los Estados Unidos, se comprometió a no mover más fuerzas hacia el este de Europa cercanas a Rusia. Fallaron también. Hoy puedo decirles, hay miles en Redzikowo, Polonia, así se llama el pueblito, a 180 kilómetros de Kaliningrado. Y hoy la OTAN, ya no hablo de otras naciones, hoy a 600 kilómetros de Crimea también hay misiles. Entonces, quieren doblegar a Rusia porque el nacionalismo ruso y el potencial energético ruso estorban en Europa. Y de paso, y como carambola de tres bandas, no soy jugador de carambola, pero me admira cómo le pegan con el palito y eso, quieren mostrar a Putin y debilitarlo adentro para tumbarlo como hicieron con Trump y poner a uno afín. Ese sería mi análisis, que se basó prácticamente de manera completa en lo que había dicho Francisco. No, pues muchísimas gracias. Gracias. De verdad, los dos me dejan así con el ojo cuadrado con este análisis. A ver, Francisco, yo veía que anotabas muchas cosas, tengo muchas preguntas para ti, pero adelante. Dime, antes me has dicho que me querías preguntar algo. Bueno, sí, lo que al principio dijiste, América, esto no es un problema entre Rusia y Estados Unidos, sino entre América y Europa. Pero si es entre América y Europa, pues en América está Estados Unidos también. Entonces, a ver, esa precisión. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!